cómo te leo el tarot gratis. Hola, mi querido y adorado Sagitario, mi querido y adorado Sonrisa Bella, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y el desamor. Y si realmente no llegara a resonarte una de estas lecturas, tú no te preocupes, en cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Mi querido y adorado Sagitario, antes que nada sí me gustaría invitarte a que vieras el canal de Gaby, Dime Cómo Te Amas, donde ahí vas a encontrar también algunas situaciones parecidas a las que puedes estar pasando con respecto al amor y al desamor, y también algunos consejitos que se pueden dar como para ayudar un poco a que esa autoestima se eleve. Es así como una amiga virtual. Tú le puedes contar, le puedes decir, todos nos contamos, nos hablamos y hacemos una gran familia, ¿sabes? Ok, entonces ahí te dejo yo esa inquietud y ahora vamos a ver cuál es tu lectura para el día de hoy. Ajá, mira Sagitario, esto es lo que vamos a hacer. Para el presente, el pasado o el futuro, mira, las 78 cartas las vamos a utilizar. Pues, vamos a escoger. Entonces, mira, la situación del pasado, del presente o del futuro, cualquiera que sea, a donde los guías nos quieran llevar. Recuerda que estas son lecturas un poquito amplias, extemporáneas, y no solamente les van a resonar siempre a la misma persona. Entonces, ¿qué te puedo decir yo? Que ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a tomar una carta, voy a extender ahorita mismo las cartas, y vamos a tomar una carta central como para ver cuál es la situación actual que tú tienes con ese pasado, presente o futuro. Lo que hay ahorita. Si yo pudiera ver ahorita el presente y ver lo que está pensando ese pasado, lo haríamos, ¿ok? Entonces, vamos a ver en este momento qué hay de esa situación del pasado. La situación actual de ese pasado o la situación actual de ese presente o del futuro. Vamos. Aquí hay el paje de espadas. Aquí está, tú me perdonas, mi querido Sagitario. Pero aquí en esta relación, en esta situación, lo que hay es que aquí lo que hubo fue puro bla, 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 puro hasta chismes. Se hicieron chismes, se plantearon chismes, se hicieron chismes y se terminó la relación quizás por chismes. Sí, señor, aquí sí que te lo estoy diciendo. Esto es algo así como terrorífico. Que una relación se pueda terminar porque alguien dijo algo y alguien lo tomó y alguien lo creyó y alguien esto y alguien aquello. Y si es una relación de ahorita, en el presente, cuidadito pues con lo que está pasando. Ojo con los chismes. Ojo con los chismes y no le hagas caso a las cosas sin estar seguro o segura de lo que estás escuchando. No tomar decisiones a priori sin haber estado seguro de que lo que están diciendo es verdad. Muchísimas veces por romper una relación son capaces de decir no importa qué. Inventar cualquier cantidad de cosas por romperte la relación. Esas envidias y esas cosas pueden suceder. ¿Qué cosa de brujería ni que nada? Mira, con un chisme bien hecho te pueden tumbar una relación, ¿vale? Así mismo de sencillo. Ok, vamos a ver entonces, Sagi, ¿qué otra cosa hay? Ajá, mira, aquí está el mundo para ti y tú dices, oye, o esa otra persona, qué mundo, qué bello, qué cosa tan grande es esta relación, de verdad que sí. Pero, siempre hay un pero acá, ¿verdad que sí? Pero no, mira, aquí se ve que realmente la relación está basándose en algo bastante sólido. Hay que tener cuidado, sí, con esos chismes que pueden estar, chismes de pasillo, que se pueden estar formando, pero sí que te digo que no hay, por ahora, hasta ahora, no veo problemas. ¿Por qué? Porque estoy viendo que a alguien realmente le parece que la relación está muy bien, está buena, está chévere, está bien, está concentrada. Entonces me da la impresión de que esto es así como cuidadito, como que el tarot te está diciendo cuidado, no hagas, no escuches, no, si no estás seguro o segura.
No tomes decisiones sin estar bien seguro. La gente es bien malintencionada muchas veces, ¿vale? Vamos a ver acá. Mira, sí. Aquí el rey de copas invertido. Desde el pasado. En el pasado pareciera ser que como que hubo algunas, digamos, desavenencias. Como que habían algunos trastornos ya desde el pasado. Y de verdad que sí, que te digo que pudieron haber puesto ahorita en el momento esa relación como a ponerla en boca de todo el mundo o a o se está viendo propensa, digamos, se puede estar viendo propensa a malas interpretaciones. Por el otro lado, hay alguien que de verdad, el 4 de Pentáculos, mira, sí que te voy a decir algo, honestamente sí que te digo. Aquí fue que alguien perdió todo por culpa posiblemente de algún chisme. Ya está comprobado. No es que se va a dar ni que nada, es que eso ya se dio. Aquí hubo un problema grande de mala comunicación y alguien creyó en todo lo que decían. Lo que decía el mundo, estaba creyendo. Le creía más a lo que decía el mundo que lo que estaba diciendo esa persona. Y entonces aquí es donde vino la catástrofe. Sí, señor. Aquí hubo un rompimiento por chismorreos. Y sí que te digo, ahora para el futuro viene a esa persona, probablemente si vuelve otra vez a manifestarse. Aquí yo no he dicho o no veo, vamos a decir así, en pocas palabras tampoco he visto que haya un rompimiento. A ciencia cierta, sí que estoy viendo que hay así como especie de un altibajo, como cierta desconfianza, como que me están diciendo que tú estás haciendo esto y esto, yo quiero saber si es verdad y la otra persona lo niega, y entonces tú me estás diciendo esto y la otra persona me está diciendo lo otro y bla, 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 bla. Entonces hay alguien que está perdiendo como credibilidad en la situación, pero hay alguien también que de verdad se está poniendo como quien dice las pilas y está diciendo, no señor, yo no me voy a dejar. Estas cosas son así, así, así y trata en todo lo posible de poder demostrar que eso lo que están hablando no es verdad. Ahí sí que te lo digo, mi querido Sagitario. ¿Comprendiste? Déjame buscarte la carta del consejo y mira esto. Esto sí que está bello. Y esto está el as de espadas. Quiere decir que el tarot, oye bien lo que te digo, el tarot está diciendo y aconsejando, vamos a sentarnos a hablar y vamos a ver las cosas que están mal hechas y las cosas que están bien hechas y las vamos a separar. Vamos a ver qué es lo que hay, explícame bien por qué dicen esto, por qué hablan esto, por qué esto, aquello, y una vez sentadas las bases, seguimos adelante. Yo aquí no le estoy viendo que de verdad a lo mejor un conato de ruptura puede haber, que de repente la persona se tenga que ir un ratico fuera porque la botaron de la casa, porque hay un chisme por ahí regado y no se ha podido comprobar, o la persona molesta porque están culpándole de algo, agarra y se va. Pero eso realmente, como quien dice, es pasajero. Eso no pasa de allí. Eso viene otra vez la persona y se hablan y se manifiestan y se dicen todo, ¿sabes? Y hay que confiar en la persona que uno tiene a su lado, porque si no, ¿para qué la tiene? Entonces, si tú no has comprobado aquí la gran idea o el gran mensaje que viene para ti, mi querido y adorado Sagitario, es que no creas en nada que te digan si tú no lo estás viendo. Comprueba con tus propios ojos que lo que te están diciendo es cierto antes de tomar decisiones. Eso es lo que es. Pero del resto, aquí yo estoy viendo que hay como un sacudón, de repente sí, pero por malos chismes, oíste, gente que habla más de la cuenta, a gente malintencionada, sí que te digo. Y de verdad que tú has sentido todo el tiempo que este amor y esta relación ha estado buena, sí señor, ha estado bien, ha sido lo máximo que has conseguido, pero gente que de verdad que quiere, como quien dice, fastidiar y molestar. Entonces veo que desde el pasado han venido como esas cosas y eso y eso y eso y ese llevi trae y ese llevi trae. Entonces llega un momento en que, claro, por supuesto uno explota y la otra persona
quizás ha perdido un poco de credibilidad en la relación, pero no, esa persona no se deja, esa persona no se va a dejar, esa persona va a venir a demostrar y con las manos a demostrar que realmente es capaz, que realmente no es así como están diciendo. Y de una vez el tarot te da como consejo, de una vez, saca todos los trapitos de una vez a lavar, de una vez, y que sea entre ustedes dos. Ponga las cosas buenas de un lado y las cosas malas del otro y conversen. La confianza es la base para todo, para cualquier relación. La confianza es lo más importante, sino para que estamos juntos. Eso es lo que te dice el tarot. Así que es así como un consejo, mi querido y adorado Acuario. Ponle tú que eso sea verdad lo que están diciendo. Ponle. Supuesto negado que sí sea. ¿A ti te consta eso? Mientras no te conste, tú no puedes hacer nada. Igual que cuando hay alguien acusado, que lo acusaron de un delito. Mientras no hayan pruebas, no pueden acusarle, no pueden condenarle. Igualito pasa aquí en el amor, mi querido Sagi. No puedes, de ninguna manera, no puedes venir a, como digo, a condenar sin tener antes pruebas. Y la gente es una cosa seria, porque ahí estoy viendo, sí, que para ti esa relación, por ejemplo, ha sido máxima, ha sido de lo mejor. A lo mejor has hablado mucho y has dicho mi relación es tal y qué sé yo. No hables de tus cosas. Trata en lo posible, mira, con quien sea, uno nunca sabe. Ojos vemos, corazones no sabemos, ¿entiendes? Así que mientras más calladito lo tengas, mejor. Así sea tu consorte de hace años, pero no, mira que hay gente que de verdad no goza con el mal ajeno. Ahí te estoy dejando, mi querido y adorado Sagitario, esta lectura, ¿sabes? Y si en algún momento, por casualidad, que no me recuerdo, dije Acuario en vez de decir Sagitario, por ahí me voy. Cuidadito pues. Nos estamos viendo en un próximo video. Bye bye.